Les quiero dar una bienvenida como muy afectuosa. Me alegra mucho ver un público así nutrido, es motivante y espero estar como a la altura de ese público. Seguramente va a haber gente que va a estar llegando mientras voy arrancando, pero igual para que no nos coja el tiempo y se nos acabe demasiado rápido, pues voy a ir empezando. Como ustedes bien saben, ustedes están iniciando hoy, quienes puedan asistir a los 5 espacios que les estamos ofreciendo, en los que busco presentar un recorrido por la historia y la actualidad de la guitarra, lo cual para 5 sesiones de 2 horas es absolutamente ambicioso. Así es que creo que finalmente lo que va a quedar de todo esto es de pronto una experiencia inicial, espero amena, interesante, que pues posteriormente cada cual pueda profundizar en donde le parezca que deba hacerlo. Antes de iniciar, yo quisiera contarles quién soy. Mi nombre es Andrés Samper, soy guitarrista de formación. Estudié en la Universidad Javeriana y también en la Universidad de Quebec en Montreal. Desde hace 10 años vivo en Colombia, soy profesor de la Universidad Javeriana de guitarra, de apreciación de la música y del énfasis en educación. Dirigí durante 4 años el programa infantil y juvenil de artes de esa universidad y desde hace 3 años dirijo el departamento de música. Un poco les cuento como mi trayectoria para agregarle una cercanía que he tenido al periodismo musical a través de la emisora Javeriana, concretamente a través de un programa que se llama Una guitarra, mil mundos, y que creo que de alguna manera recoge el espíritu de lo que van a ser estas charlas, porque hace 9 años empecé con ese programa, y cuando estaba concibiendo la idea yo decía, bueno, pero ¿por dónde me voy? Yo soy guitarrista clásico, pero me apasiona la música del mundo, me apasiona también la música tradicional, ¿será que lo hago más bien sobre música del mundo? Y terminé concluyendo que la guitarra en sí misma me permitía transitar por una diversidad tan increíble de músicas que la guitarra tenía que ser el centro rector de ese programa. Por eso lo llamé Una guitarra, mil mundos. El año entrante cumplo 10 años, un espacio que me ha enseñado muchísimo y que me ha permitido acercar la pedagogía, la apreciación de la música y la guitarra. Entonces espero a través de este recorrido, pues de alguna manera, recoger mucha de la experiencia, el material que he ido como encontrando en esos años y ofrecerles a ustedes pues un espacio de descubrimiento de cosas que no conocen, de las que ya conocen, pues espero materiales interesantes, de las que conocen muy bien, me disculparán si no soy del todo, no tengo un conocimiento tan profundo como el que ustedes sí tienen. Pero como les digo, la idea es llegar como a un público amplio con una diversidad de lenguajes y de estilos encarnados en la guitarra. Voy a como hablar, a poner música, a poner videos, a echar cuentos, y hacia el final voy a dejar un espacio para preguntas y algo de discusión. Les agradecería como esperar a ese espacio, a menos de que haya como una pregunta como demasiado urgente y sin la cual pues simplemente no pueden entender nada más de lo que les estoy contando, ¿vale? Este recorrido de la guitarra entonces tiene 5 estaciones. La estación de hoy la he llamado Orígenes. Es una estación quizás la más ambiciosa de todas, porque busca meter solamente como 36 siglos de historia en 2 horas. Estoy absolutamente seguro de que no voy a conseguir llegar a profundidad a todo, pero sí por lo menos como esbozar grandes momentos de lo que los historiadores creen que es la historia, o al menos los ancestros lejanos y cercanos de la guitarra. Veremos cómo ahí hay una cantidad de discrepancias aún entre los investigadores. Por eso quiero mostrarles como las diversas posturas e ideas sobre la historia de la guitarra, para que un poco ustedes vayan decidiendo por ustedes mismos. La segunda estación va a tener que ver, entonces hoy me voy a detener en la guitarra del Renacimiento. La siguiente sesión la vamos a dedicar a la guitarra clásico-romántica y a los inicios del siglo XX. La tercera sesión al siglo XX. La cuarta sesión a la música latinoamericana y a la guitarra. Y la última a la música del mundo y a la guitarra. Espero que esto sea también como un preámbulo pertinente para la semana de la guitarra, que generosamente
organiza el Banco de la República nuevamente este año y que tiene que ver cada vez más con toda esta diversidad de tendencias y lenguajes en los que se inscribe la guitarra. En un texto que escribí para las notas al programa, algunos de los encuentros de Compensar, llamaba a esa historia un viaje entre lo oculto y lo popular. Y es cierto, quizás la guitarra, quizás como yo creo que ningún otro instrumento, ha tenido esa versatilidad para moverse entre el campo de lo académico y el campo de lo popular, como una especie de vaso comunicante permanentemente abierto, que incluso a veces nos lleva a tener dificultades para decir esto es guitarra clásica, esto es guitarra popular. Mucho más en nuestro continente, en Latinoamérica, en nuestra región, donde la guitarra está tan cerca de nuestra tradición desde hace siglos. Bien, entonces hablando ya como concretamente del tema de esta sesión, si nos preguntamos por los orígenes de la guitarra, vamos a encontrar, como les decía, varias posturas. Algunas hablan de los orígenes de la guitarra en el laúd, el cual veremos en un rato. Otros hablan de los orígenes de la guitarra más, digamos, por motivos casi que etimológicos o por las palabras, inspirándose en nombres de otros instrumentos que poco tienen que ver con la guitarra, como la quítara, que veremos en un ratico, la quítara griega, y otros incluso hablan de orígenes de la guitarra ya como instrumento, como un instrumento que tenía sus orígenes mucho más atrás del laúd que veremos del medioevo y del mundo árabe, en los laúdes de cuello largo. Todo eso lo iremos como mencionando a lo largo de la sesión. En cualquier caso, tenemos que hacer algún tipo de mención a un instrumento muy primitivo, muy antiguo, quizás el primer instrumento de cuerdas pulsadas que existió en la humanidad, y es el arco. Entonces, sin duda alguna, en algún momento dado, el hombre, cuando salió a cazar, percibió que la cuerda de su arco producía un sonido, que vibraba y producía un sonido al disparar la flecha. Y esto desencadenó seguramente una cantidad de intuiciones, de percepciones, que lo llevaron a desarrollar el arco en un instrumento musical, que incluso hoy existen varias culturas. Entonces, esto es un arco musical africano. Abajo tenemos una especie de arco musical un poco más elaborado de México, el chapareque, pero podríamos pensar en muchos otros, como en el birimbao del Brasil, que no es pulsado sino percutido, pero que básicamente tiene el mismo principio. Y digamos que de una manera muy primitiva y lejana, pues tiene exactamente los componentes que encontramos hoy en una guitarra, en cuanto tiene una cuerda que vibra y algún tipo de caja de resonancia o de espacio que amplifica ese sonido, que en este caso es la boca misma del intérprete. Entonces vamos a oír un fragmento del sonido del chapareque, como para ir poniéndonos en ambiente. Bien, algo que me parece fascinante de la música es que uno no puede, digamos, caer en la trampa de pensar que la evolución de los instrumentos es algo lineal, como algo que va evolucionando hacia algo absolutamente desarrollado, dejando atrás, desechado lo que existió antes. A lo que voy es que, así como tenemos hoy guitarras con un sonido muy amplio que pueden llenar una sala como la de la Luis Ángel Arango, tocando obras polifónicas de una gran complejidad, hoy en México hay indígenas tocando este instrumento. De alguna manera ambas músicas existen hoy en el mismo espacio-tiempo y ambas tienen la misma legitimidad y el mismo valor. Entonces creo que eso es importante tenerlo siempre presente, porque
un poco para escapar a esa trampa de pensar que nuestra cultura occidental es como la heredera de ese sumum del desarrollo de los instrumentos y de la cultura. Sobre eso quizás volvamos más adelante en otras de las sesiones. Bien, entonces hablando de la guitarra ya en un momento, si se quiere, un poco más cercano, todavía estamos en el siglo XXIII antes de Cristo. Esto que ustedes tienen aquí sale de un cilindro mesopotámico de esa época y podría ser una de las primeras representaciones de uno de los lejanísimos ancestros de la guitarra. Abajo, ustedes tienen arriba dos figuras de pie, están participando como en algún tipo de ritual, y abajo a la izquierda hay un pequeño hombre como agachado, uno alcanza a ver solamente como un palito, que sería como el travesaño de una especie de laúd de esa época. Y aquí entonces esto nos da pie para hablar como de la gran familia en la que hoy los musicólogos inscriben a la guitarra, y es la familia de los laúdes. Concretamente hablamos de laúdes que tienen dos tipos de familias: de cuellos largos, ahora veremos algunas fotos, y de cuellos cortos. La guitarra podría venir más de los laúdes de cuellos largos, en cuanto tiene un diapasón que tiene una cierta extensión con relación a su caja de resonancia, y son laúdes compuestos, en cuanto tienen una caja de resonancia unida a un diapasón sobre el cual están las cuerdas, que no puede separarse de la caja. Entonces es como una especie de unidad indivisible, y eso sería como común a todos los laúdes de este tipo. Ahí entran desde los violines, las violas, los chelos de cuerdas frotadas, hasta todos los instrumentos de cuerdas pulsadas, incluidos los nuestros como el tiple, el charango, bueno, en fin. Entonces, en Mesopotamia encontramos ya este tipo de instrumentos que en una, digamos, gráfica un poco más clara serían algo como esto. Arriba tenemos un laúd de cuello largo, muy utilizado y muy encontrado en las representaciones pictóricas del antiguo Egipto. Esto es siglo XV antes de Cristo. Ya ese instrumento lo encontramos con un nombre concreto que es el néfer. Y básicamente ustedes aquí ven, es un instrumento igual con un mástil largo, sobre el cual va a ir atravesada las cuerdas, una caja de resonancia que debería estar hecha de algún tipo de material natural, por supuesto, y una membrana que cubría la caja de resonancia para favorecer la vibración del sonido. Bien, vamos a escuchar, a ver si lo tengo acá, un pequeño fragmento de lo que podría haber sido el sonido de estos laúdes en Mesopotamia hace 30, 40, ¿cuántos siglos? 20, ahí me perdí, 15, sí, o sea, cerca de 40 siglos. Estamos hablando de un tiempo muy largo, 4000 años por lo menos.
Muy bien, estos laúdes entonces muy comunes en Mesopotamia. Después digamos que los documentos historiográficos nos muestran otro tipo de laúdes que eran ya no de cuello largo, sino de un cuello un poco más reducido, un mástil más reducido, que eran muy comunes en la India. Estos laúdes podrían estar al inicio de lo que serían otros instrumentos que después uno puede encontrar en regiones como Japón, China y en el mundo árabe. Ahora en un ratico vamos a ver el laúd árabe, que en su forma física son muy similares. Entonces ya aquí en ese momento, siglo XV a.C., siglo X a.C., ya encontramos en toda esa región asiática claramente el desarrollo de dos tipos de vertientes de esa familia: los laúdes de cuello largo y los laúdes de cuello corto. Aquí hacemos una especie como de desvío para hablar de otra de las hipótesis de los historiadores con relación al desarrollo y orígenes de la guitarra, y es un instrumento griego parecido, que tenía un nombre a la base muy cercano etimológicamente a la palabra guitarra, era la quítara. La lira, recordemos, es un instrumento, como lo ven aquí arriba en esta imagen, que tiene una caja de resonancia también. Tiene dos mástiles unidos como a un transversal arriba, del cual están suspendidas las cuerdas. Esta pertenecería más a la familia de las arpas, ¿no? Y la diferencia fundamental sería que ya las notas, las diferentes notas las obtenemos pulsando diferentes cuerdas, mientras que en los laúdes las obtenemos cambiando la longitud de la cuerda, ¿sí? Si ustedes piensan hoy en la guitarra, que tiene trastes, si uno oprime la cuerda cerca a la caja de resonancia, va a obtener una nota más aguda. Para hacer eso en un arpa, uno lo que necesita es tocar otra cuerda. Esa sería como la diferencia fundamental. Hay otras, pero esa es la fundamental. Entonces los historiadores dicen que la guitarra podría venir lejanamente de allá, al menos por su palabra, quítara. La quítara entonces sería como una especie de lira profesional, si se quiere, una lira empleada por gente que era más virtuosa, que utilizaba ese instrumento para ambientes de mayor nivel, y en cualquier caso era con frecuencia un instrumento que se utilizaba para acompañar lo que ellos llamaban los cantos de beber, cantos para beber, y que nos permiten hablar de algo que yo creo que es muy interesante. Quienes estudiaron música de pronto pasaron por acá, por eso digo que era como un pequeño desvío, pero útil y pertinente, y es lo que constituye, si no la primera, una de las primeras posibles partituras o representaciones gráficas de la música en la historia. Esta es una piedra que se encontró en una tumba, en el sepulcro de una dama a quien enterró un personaje de nombre Seikilos. Esta tumba no fue encontrada en Grecia, sino en Turquía, es aproximadamente del primer siglo después de Cristo. Y aquí ustedes lo que tienen grabado son tres cosas: la letra de un poema, la letra de una canción, unas notas musicales y la duración o el ritmo de cada una de esas notas musicales. En notación moderna es algo así. Ellos, digamos que lograron descifrar que había un texto en griego antiguo, que ahora les voy a decir qué traduce, gracias. Unas notas representadas por letras, como sucede en el sistema anglófono y en la cifra que usamos los músicos, y sobre las letras unas líneas y unos puntos que nos indicaban la duración de las notas. Entonces, nuevamente, para los músicos, una letra sin línea sería como el equivalente a una corchea, ¿no? En nuestro sistema, una letra con una línea sería lo equivalente a una negra, y una línea con un punto sería lo equivalente a un puntillo. La letra dice esto, dice: mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto, la vida dura poco y el tiempo determina el final. Un poco es como esta invitación del carpe diem: goza del momento, aprovecha de la vida porque es corta y pasa rápido.
Algunos musicólogos se han dado la tarea de desentrañar esto musicalmente y lo han grabado, y yo lo he traído para compartirlo porque en la canción hay una quítara que suena acompañando al canto. Voy a tratar de seguir la partitura con el mouse mientras suena para que ustedes puedan hacerlo también conmigo. Ikon ilithosimi, tithis sikilos en sanini sasanatu sima polichronium. Ahí está diciendo que está muy complacida de estar en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchas gracias por la invitación. No, mentira. Ahí es como una pequeña introducción que dice: he sido grabado en piedra para mantenerme en la memoria de los hombres, más o menos. Y ya empieza la melodía en pocos instantes. Aquí va la melodía, la hace primero la quítara. Y ahora entra la voz. Muy bien. Bueno, y aquí volvemos a cerrar el desvío que habíamos hecho para regresar entonces a la familia de los laúdes. Seguramente estos laúdes que les cuento que salieron de la India y que tenían ya más, ahora sí, un cuello más corto, dieron origen a lo que sería el ud árabe. El ud árabe es este instrumento que ustedes tienen ahí. Digamos, un instrumento estéticamente pues maravilloso, con una cantidad de detalles y de ornamentos muy típicos, además de las expresiones culturales de ese mundo árabe. El cuello sería más corto de lo que han sido sus primos hermanos mesopotámicos de cuello largo. No tiene trastes. Ahora veremos lo que eso produce a nivel del sonido, el hecho de no tener trastes. Tiene una caja de resonancia con forma de media pera, como bombacha. Y hay algunos datos interesantes sobre pues, lo que se piensa pudo haber sido el origen del ud árabe. Hay una teoría, de hecho, casi mítica en Irán e Irak, donde se cree que pudo haber surgido el ud, y dice que fue inventado por Lamach. Lamach sería un descendiente de Caín, quien colgó en un árbol los restos de su hijo cuando murió, y en la forma del esqueleto vio la forma del ud. Un poco dramático y macabro, pero es interesante al menos tener conciencia de que hay un pensamiento en esa región del mundo donde se pudo haber dado inicio a una parte importante de lo que fue la civilización, o al menos la cultura que después entraría a Europa a través del sur de España, ¿cierto? Como veremos sucedió con el ud. El ud quiere decir en árabe como ramita o madera, y es interesante cuando uno alza un ud, es un instrumento sumamente liviano, la madera es muy liviana, y algo que es muy interesante también es que siempre, y lo veremos también cuando veamos el laúd del Renacimiento, hubo alrededor del ud todo un pensamiento de este instrumento como algo mágico, como un instrumento con capacidades para curar, como un instrumento que llevaban a la guerra en los batallones de soldados y guerreros para darles fuerza. Y todo esto después en el Renacimiento se integró con el asunto de la alquimia y se siguieron adjudicando como todos estos poderes mágicos, especialmente este instrumento. Aquí tenemos como un detalle de un ud mucho más elaborado, ya pues con incrustaciones de piedras, y sin embargo la forma sigue siendo la misma. Ya a mano izquierda ustedes ven la parte de atrás de esta media pera que es la caja de resonancia.
no hay trastes, un cuello corto. Usualmente se pulsa con un plectro, aunque también se puede pulsar con los dedos, pero lo más normal es pulsarlo con un plectro. Vamos a ver un fragmento de un video contemporáneo, obviamente, de un intérprete de oud, y quiero llamar su atención sobre algunas cosas. Una de ellas es la posibilidad que tiene este instrumento, al no tener trastes, de hacer variaciones en los sonidos muy similares a las de la voz, o sea, variaciones en música llamaríamos glisandos, que imitan de alguna manera los movimientos de la voz en el canto árabe, y que produce un efecto como afectivo bien interesante. Bien, quiero compartir con ustedes un poema de quizás uno de los poetas sufí más importantes, Rumi, quien en sus poemas con frecuencia mencionaba la música, y que dice así. Voy a bajarle un poquito el volumen. Dice: baila como si nadie te estuviera mirando, ama como si nunca te hubieran herido, canta como si nadie te hubiera oído, trabaja como si no necesitases el dinero, vive como si el cielo estuviese en la tierra. Ven, ven quien quiera que seas, ven, infiel, religioso o pagano, poco importa. Nuestra caravana no es la de la desilusión, nuestra caravana es la de la esperanza. Ven aunque hayas roto 1000 veces tus promesas, ven a pesar de todo, ven. Hoy, como cualquier otro día, nos despertamos vacíos y asustados. No abras la puerta del estudio y empieces a leer. Toma un instrumento musical. Deja que la belleza de lo que amamos sea lo que hacemos. Hay cientos de formas de arrodillarse y besar el suelo. Llamo ahora un poquito su atención sobre otro aspecto de esta música importante, y es el asunto de los ornamentos. Entonces, es interesante ver cómo esto que se expresa en la arquitectura, en lo que veíamos a nivel de la estética, en la roseta del instrumento, se escucha también en la música. Entonces, la melodía que producen ellos con el oud muchas veces la producen con pocos sonidos, pero muy ornamentados, llenos de adornos, como de notas que giran en torno las unas a las otras, y que sería algo así.
Bien. En estos lo que pasa es que son cuerdas dobles. A ver, lo detallamos. ¿Sí? Y aquí podría variar de un instrumento a otro, pero aquí sí hay 6, creo. 6 grupos. Ahora vamos a ver un poco cómo eso al entrar a Europa cambia un poco con otros instrumentos que se desarrollan. Pero fue algo que no mencioné y que sí es muy importante, es el asunto de que usualmente estas cuerdas venían en grupos de a 2 cuerdas, que será otra de las herencias que recibiremos en algunos de nuestros instrumentos con la colonia española, etcétera, como el tiple, desarrollos de órdenes de cuerdas. Bueno, algo que me parece importante tocar acá, que tiene que ver con la música más que con la guitarra, es este asunto de como para qué es la música. Lo que ustedes oyen ahí no tiene que ver nada con lo que oiremos en unos 15-20 minutos cuando escuchemos cosas para laúd de, por ejemplo, Juan Sebastián Bach, quien ya escribe en una escala temperada, con ciertos ajustes de los intervalos, dentro de un sistema que llamamos tonal, que tiene unas lógicas, unas formas. Aquí hablando de otro tipo como de escalas, de modos, que sin embargo para mí van hacia lo mismo, y es como hacia mover los afectos de las personas que lo escuchan. Pienso que la música sería como una especie de arquitectura donde se hace visible o se hacen visibles fuerzas del universo que finalmente nos mueven o mueven nuestra alma, y creo que esto es independiente de cualquier expresión o lenguaje musical. Uno podría hablar de algo parecido en el arte en general, pero pareciera que la música tiene como esa facultad muy particular de tocar las emociones, y que fue aprovechada por incluso gente que describió teorías en torno a este asunto, como la teoría de los afectos en el periodo barroco. Los griegos hablaban también de cómo había ciertos modos que producían respuestas emocionales muy específicas y que podían ser provocadas intencionalmente por el músico y poner a llorar a toda una audiencia si quería, tocando ciertas notas o utilizar ciertas notas para darle valor a los soldados en la guerra, etc. Y un poco lo que hacemos en las escuelas de música es tratar de entender esas fuerzas como desde distintos lugares, desde lo intelectual, desde lo vivencial, y como ser de alguna manera traductores de esas fuerzas hacia la sociedad. Aquí entramos como a otro universo que nos empieza a acercar más a nuestra época y a nuestra cultura, y es todo este movimiento que se dio del oud entrando a Europa a través del sur de España, con toda la, digamos, colonia árabe que vivió en el sur de España durante varios siglos, y que sin duda marca aspectos fundantes de nuestra cultura también hoy heredada a través de los españoles. Lo que ustedes van a escuchar aquí a continuación es una especie de musicalización de un relato. Nos cuentan las notas al programa de este disco, que se llama Al Andaluz, del musicólogo Eduardo Paniagua. Es un proyecto musical que recogió piezas del sur de España, de Andalucía, cuando estaba habitada por los árabes, los musulmanes, y reconstruyó como toda la música de esa época.
Hay un personaje que se queda en una casa que lo hospeda y está muy enfermo, es un viajero, y este viajero se siente afiebrado, está en su lecho, muy cansado, sudando a mares, y empieza a oír a través de la ventana una música que lo empieza como a hipnotizar, a atraer muchísimo. Él se levanta, se dirige al patio de donde salía esta música, probablemente un patio como este. Esto es en la Alhambra, en Granada. Otra vez este asunto de la arquitectura. Quienes han ido a la Alhambra han podido ver que aparte de la arquitectura como tal y de la construcción, hay todo un pensamiento en torno a dos cosas, al agua y a la luz. Entonces la manera como ellos dejan ciertos huecos en las columnas, cómo hay ciertas fuentes que recorren ciertos sitios sobre las cuales se proyecta la luz de cierta forma, todo nos lleva como a lo mismo. Es como si la música, la arquitectura, la poesía fueran como ventanas de entrada hacia una misma forma de entender el mundo. Y este personaje oye esa música, se dirige hacia el patio. Es una música cantada por una mujer acompañada por varios instrumentos, entre ellos el oud. Y esa música empieza a meterlo como en un trance que empieza a sanarlo. Y al final, él, después de ese trance, está completamente curado. Otra vez este tema de la música que sana y como el oud dentro de este tema de la alquimia, de la salud y de las emociones. Esta canción o esta pieza empieza con una introducción musical lenta y de pronto empieza como a acelerarse y entra ya la percusión y se vuelve una danza. Vamos a escucharla. Ahí está el oud atrás acompañando la voz. Darse cuenta que el oud iba como acompañando el contorno de la voz, no solo era como haciendo una base armónica, sino que muchas veces la imitaba. Bien, entonces estamos hablando de un momento en el que esta influencia de la cultura árabe en el sur de España es muy fuerte, y a través de España entonces ingresa todo este acervo cultural, como decía, que tiene que ver con la arquitectura, la literatura, la música y por supuesto con el lenguaje, lo sabemos bien, y con los instrumentos. Entonces el oud rápidamente se va a hacer muy popular en Europa, pero un poco como sucede con estos movimientos y estos viajes de la música, Europa lo va a adaptar a sus necesidades, a su forma de ver el mundo, a su cultura, a su pensamiento, y uno de los, digamos, primeros ajustes que le va a hacer es que le va a poner trastes. A ver si aquí en el siguiente se ve más claro. Bueno, si ustedes ven en el oud, veíamos que estaba liso el diapasón, que él podía deslizar su dedo tranquilamente sin que hubiera bloqueos o como separaciones fijas entre las notas.
En el laúd ya encontramos trastes, luego un pensamiento que organiza un poco más los sonidos, que los ubica dentro de un cierto tipo de escalas, dentro de un pensamiento tonal, decíamos, conserva estos grupos de cuerdas dobles, durante mucho tiempo 6, se mantiene como esta idea del clavijero en ángulo, de donde van prendidas las cuerdas al otro extremo. Aquí de este lado estaría el puente, sigue teniendo esta forma de media pera, y la construcción es interesante porque si ustedes alcanzan a darse cuenta, hay como unas láminas de madera que se van pegando para darle forma a toda la caparazón de atrás de la caja de resonancia. Este es un cuadro de Caravaggio que se llama El intérprete o el tocador de laúd, Le Joueur de Luth, y nos habla de cómo pues ya era un instrumento como parte de la vida cotidiana. Las cuerdas y los trastes eran de tripa de animal, obviamente el nylon en ese momento pues no existía, y las cuerdas se empiezan a pulsar con los dedos, se empieza a dejar el plectro por lo mismo, porque ya había un pensamiento, sobre todo en el Renacimiento, polifónico de varias voces que suenan al tiempo, varias melodías, y esto con un plectro era imposible de hacer. Así es que aquí estamos ya ubicándonos en el laúd occidental. Algunos dicen que es el ancestro de la guitarra, otros dicen que no, que nada que ver, que la guitarra viene de los otros de cuello largo, pero lo que sí es innegable es que mucha de la música que se escribió en el Renacimiento y en el Barroco para el laúd se toca ahora en guitarra, se transcribe a guitarra porque la afinación es muy similar, y digamos que el lenguaje, la forma de colocar los dedos, por lo tanto, también resulta muy cómoda para la guitarra. Vamos a escuchar un fragmento de una pieza escrita ya en el Renacimiento por el compositor inglés John Dowland. Es probablemente uno de los compositores que dejó una obra más importante para este instrumento, laudista él mismo. Y el laúd se utilizaba ya fuera para acompañar el canto o como instrumento solista. En este caso vamos a escuchar una pieza solista, y algo que es muy interesante de recalcar es que el laúd, si bien entra por España, se hace más popular en otros países, porque la gente de la aristocracia y la gente española seguía viendo, esta es otra de las teorías de por qué el laúd en ese momento no se hizo tan importante en España, seguía viendo en él como la presencia del asunto moro, del moro como lo otro, lo diferente, que queríamos desechar. Entonces como que el laúd sigue de largo y se desarrolla más en el norte de España. En España en ese mismo momento se está desarrollando mucho más la vihuela, por ejemplo, de la cual hablaremos en unos instantes. Esta canción que vamos a oír es una obra que hace John Dowland, se llama Sir John Smith, His Almain. John Smith era una especie de leyenda de ese momento, es el mismo John Smith de Pocahontas, para quienes vieron Pocahontas, y es este marino aventurero pues que se cae 100 veces al mar, lo muerden las culebras, lo atacan los tigres en el África y nunca se muere, ¿no? Ese es John Smith, una leyenda, probablemente nunca existió, pero ya era como un cuento tradicional, y Dowland lo recoge, y es interesante ver cómo hace de eso música. Entonces en esta pequeña canción uno siente como el John Smith que enamora a las mujeres, hay pedazos románticos, otros más como imitando los sonidos de los cobres en las batallas, entonces la alusión a las guerras y a la participación de él como en todo el tema militar, etc. Entonces vamos a escuchar un fragmento de esto en interpretación de Nigel North.
Entonces esa sería como una de las expresiones del laúd, su carácter solista, en este caso una obra casi que programática, una obra inspirada como en asuntos no musicales. Y la otra expresión sería acompañando el canto. Y he traído un ejemplo un poco osado que a muchos de mis colegas músicos los indigna de hecho, y es como esta producción que hizo Sting hace unos años con obras de Dowland acompañado por el laudista Edin Karamazov, ¿sí? Bueno, los que les gusta la música antigua, muchos digamos que no les parece que este proyecto haya tenido sentido alguno, lo encuentran desafinado, fuera de estilo, pero a mí me parece que aporta cosas interesantes, llevó esa música como a otros públicos y eso está muy bien y vale la pena igual por lo menos oírlo. Entonces vamos a oír un fragmento de un concierto en vivo de ellos. Cloudy, sweet as April shine, smooth or frowning, so always a face to me. Pleased or smiling, like mild May or flowering, on skies blue silk and meadows carpets be. Her speeches notes of that night bird that singeth, who thought all sweet, yet jarring notes outring. Her speeches notes of that night bird that singeth, who thought all sweet, yet jarring notes outringeth. Her grace like June, when earth and trees be trimmed in best attire of complete beauty's height. Her love again, like summers they be dim, little clouds of doubtful constant faith. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Her trust, her doubt, like rain and heat in sky, gently thundering she, lightning to mine eyes. Sweet summer spring that breatheth life ungrowing, in weeds and into healing herbs and flowers. Seas of service, divers thoughts and sowing, some happily seeming and some being yours. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds like June and Julie stop. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds like you and Julie stop. Bien. En cualquier caso, bueno, digamos aparte de que a uno le guste o no le guste, que eso es válido, uno debe pensar que en ese momento ya estaba circulando la música impresa. O sea, es muy probable que esto se oyera así en esa época. La gente cantándolo con la voz que tenía, gente pues que ya leía algo de música o que había oído la canción y alguien en la laúd la acompañaba. Entonces recupera un poco también ese sentido de lo cotidiano en la música que me parece válido. Bien, hablábamos entonces de este laúd del Renacimiento que tiene en general 6 órdenes o grupos de cuerdas dobles que con el tiempo van a irse volviendo 7, 8, 9, incluso 10 grupos de cuerdas dobles. Va a ser el instrumento más popular en Europa durante la primera mitad del siglo XVI, junto con la vihuela en España. Y con el tiempo digamos que va a tener el mismo transformaciones, pues no vamos a escuchar esto porque el sonido realmente no cambia tanto, salvo que tiene como otro nivel de profundidad en los bajos. A la izquierda ustedes tienen un archilaúd, que sería con un laúd que le agregan más cuerdas a su izquierda, más cuerdas bajas, generalmente para poder acompañar mejor haciendo el bajo continuo, la armonía para los cantantes, quienes necesitaban
más peso armónico, como más colchón. A la derecha tienen una tiorba, que es como un laúd con dos mástiles. Entonces produce unos sonidos en los bajos mucho más profundos, un registro aún más bajo, y no se ve tan bien, pero aquí ustedes tienen un mástil donde están las 6 primeras cuerdas y otro mástil que se extiende, vean hasta donde, casi que el doble del instrumento, completa la segunda mitad, donde están los bajos que están al aire, salen del diapasón. Ya ellos no pueden poner dedos ahí para cambiar las alturas porque no hay mástil. Entonces simplemente tocan las cuerdas para tener bajos al aire. Les decía que la música para laúd, por ejemplo, la música de John Dowland es repertorio obligado de todos los guitarristas clásicos, porque es música que se hace muy bien en la guitarra. Lo único que uno tiene que hacer para alcanzar la misma afinación del laúd original es bajarle medio tono a la tercera cuerda, pasarla de sol a fa sostenido para los músicos. Y eso hace que uno pueda tocar como muy cómodamente casi que toda la música que se escribió para laúd, y va a sonar en guitarra, no va a sonar como un laúd, porque hay otras técnicas, otros timbres, otros colores, pero es posible y se hace de manera muy frecuente. Volviendo a esta idea del laúd con sus propiedades mágicas, traigo esta cita de un libro importante del Renacimiento del padre Mersenne, que decía lo siguiente: un tañedor de laúd puede realizarlo todo con su instrumento. Puede así establecer la media geométrica, la cuadratura del círculo, las relaciones entre el movimiento de los astros y la velocidad de la caída de los cuerpos. Puede crear todo esto y muchas otras cosas. Vamos a oír 2 piezas más interpretadas en el laúd. La primera es una tarantela de Athanasius Kircher, compositor ya del periodo barroco, interpretada por Lutz Kirchhoff. La tarantela es una danza que es, digamos, la encontramos en su expresión originaria en Italia, la tarantela, y ahí también hay como todo tipo de creencias. Unos dicen que se llama así por el nombre de un pueblo que tiene un nombre parecido, pero otros dicen que era una danza que bailaban en el medioevo para curarse la picadura de la tarántula, y entonces al danzar iban como acelerándose, como hace la música misma, y a través como de esa especie de trance sanaban del veneno de la tarántula. Y bueno, el caso es que el resultado musical es algo así. Esto es otra vez el laúd. Llamo su atención sobre la forma en que, como van a poder apreciar, la danza se va acelerando progresivamente. Por favor, estén atentos a eso. Bien, como les decía hace algunos instantes, pues nuevamente meter como toda esta historia y tantos siglos en una charla de 2 horas es ambicioso. Digamos que nos permite oír como
signos emergentes de cada una de esas épocas y momentos. Pero obviamente en esta época muchos compositores, aparte de Dowland, de este que acabamos de escuchar, estaban escribiendo para laúd. Digamos que para profundizar en eso, con mucho gusto, yo les puedo dar después nombres de otros compositores. Entiendo que la presentación se va a enviar, entonces puede quedar disponible mi correo para que quienes quieran profundizar en ciertos temas, si yo puedo contribuir a eso, pues lo haré con mucho gusto. Vamos a oír ahora otra pieza para laúd barroco, esta vez compuesta por alguien a quien no podemos dejar en cualquier caso por fuera, y es a Juan Sebastián Bach. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque él sí escribió para laúd, no era laudista él mismo, tenía amigos laudistas, pero además se apoyaba de un instrumento que era el clave laúd, que era como una especie de clavecín con cuerdas de laúd. Yo tuve la ocasión de oír uno de estos instrumentos en un concierto en Canadá y la experiencia, si uno cierra los ojos, es como escuchar un laúd gigante, porque tiene un registro mucho más grande y un volumen más grande. Entonces, al parecer, Bach, que era un muy buen, pues conocía el teclado muy bien, componía sobre ese instrumento, pero ya pudiendo escuchar el resultado sonoro como iba a ser en el laúd. Y parece que varias de las piezas que él escribió originales para laúd las hizo de esta manera. Y la otra razón es porque, como les mencionaba hace un momento también, si había alguien que tenía claro este asunto de que la música es algo mucho más grande que nosotros mismos y que los músicos no somos más como que vehículos para que esas fuerzas se expresen, era Bach. Él creía que él era como un instrumento de Dios y la música a través de él era como un mensaje, una corriente que venía de Dios hacia el mundo. Y creo que la música de él está impregnada de eso casi toda. Esto que vamos a oír forma parte de otra de las piezas que los guitarristas conocen muy bien. Es el preludio BWV 998 del preludio Fuga y Allegro, en este caso interpretado en el laúd por Luciano Contini. Vamos a ver un video, es corto, pero quise traerlo en video para que ustedes vean un poco más de cerca pues el tema de la pulsación de las cuerdas, cómo es de diferente la pulsación del ud que veíamos hace unos minutos, etcétera.
Bien, aquí entonces volvemos a hacer otro desvío. Entonces vimos al principio los laúdes de cuello corto, de cuello largo, posteriormente el desarrollo del laúd de cuello corto proveniente del ud, etc. La quítara griega que iba más por el lado de las arpas, y ahora volvemos a los laúdes de cuerdas de cuello largo que sí aparecieron en Europa incluso antes de que encontremos el laúd en el Renacimiento. Esto que ustedes ven acá hace parte de un cancionero religioso del siglo XIII, es las Cántigas de Santa María, y es un cancionero que sin duda es como un documento organológico, es decir, como registro de instrumentos, representaciones de instrumentos, muy valioso, porque casi que cada cántiga tenía la representación, o podemos encontrar representaciones de muchos instrumentos que nos da pistas para saber en ese momento del siglo XIII cómo eran los instrumentos. Y entonces encontramos aquí dos tipos de guitarras. Aquí ya estamos hablando todavía del siglo XIII, o sea, antes del laúd, lo que quiere decir que de pronto ya había en Europa instrumentos con la forma ya muy de la guitarra, luego no con esta forma tan bombacha y el cuello tan corto, que existían antes del laúd. La pregunta es si esa forma llegó del mundo árabe así, o si se de alguna manera germinó espontáneamente en Europa. Entonces aquí ustedes tienen dos tipos de guitarra: la guitarra latina a mano izquierda, que tiene un mástil largo, entonces con 5 cuerdas, tiene 5 cuerdas que se puntean con un plectro o con los dedos, y a la mano derecha tienen una guitarra morisca, que en los documentos históricos se le conoce también como una mandurria o bandurria, y fíjense que es una especie de injerto entre la guitarra a la izquierda y el laúd. De ahí el nombre de morisca, porque seguramente veían en ella características típicas del instrumento moro, del laúd, del ud. Entonces tiene una caja de resonancia con forma bombacha como de media pera, tiene un clavijero al final también como en forma curva, en ángulo, y de aquí podría entonces venir la guitarra como la conocemos hoy. En paralelo se desarrolla instrumento que se hace muy popular en las cortes españolas del Renacimiento, que es la vihuela española. Pareciera que esta viene como de otro lado, no de las guitarras que acabamos de ver, sino de las violas, de los instrumentos de cuerdas frotadas. Concretamente puede venir de las violas que se usaban entre las piernas, como vemos hoy el violonchelo, pero se volvió un instrumento de cuerdas pulsadas, que hizo como más angosto el calibre de las cuerdas y se empezó a pulsar y ya no a frotar. Mantiene esta idea como del ornamento en las rosetas, como con mucho detalle. Es un instrumento, como les decía, muy apetecido por la aristocracia española. Mientras que el laúd estaba haciéndose popular en el norte de Europa, en España este era el instrumento como más apetecido. Tiene una forma de 8, ¿sí? A diferencia del laúd, esta tiene forma de 8. Tiene 6 o 7 órdenes o grupos de cuerdas y la misma afinación del laúd. Era muy apetecido además porque, como estaba en auge este deseo por la polifonía, por escribir música a varias voces con varias melodías que suenan al mismo tiempo, la afinación y las características del instrumento lo permitían. Entonces esta serie de cuerdas, que podían ser, como les digo, 6 o 7, permitían como una mayor amplitud para que hubiera esta polifonía, estas varias voces que sonaban al tiempo. Entonces, básicamente, este instrumento fue popular en España y en todas aquellas cortes con las que España de alguna manera tuvo que ver, o en las cuales tuvo influencia durante sus, digamos, dominios, o en los sitios donde dominó. Aquí tienen ustedes un detalle de algo importante que quise traer, y es el desarrollo de la tablatura. En ese momento en el que se desarrolla ya la imprenta y que se despliega por Europa, hay el desarrollo también como de esta técnica de notación musical
que es muy fácil porque en realidad no se evitaba tener que leer partitura, es una representación como un mapa de la guitarra. Entonces aquí ustedes tienen, en este caso de una vihuela, los trastes, aquí los trastes están representados por números, en algunos casos por letras también, y estas son las cuerdas del instrumento, ¿cierto? Y arriba ustedes tienen los valores de las notas, un poco como sucedía en la partitura esa griega que veíamos. Entonces aquí el intérprete simplemente va poniendo su dedo en la cuerda 3, en el traste 2, luego haciendo 2 blancas o notas largas, luego pasa y toca el dedo 3 en la cuerda 2, etc. Y era como algo muy fácil, el mismo sistema que usan los adolescentes hoy para aprenderse canciones en guitarra bajadas de internet. Vamos a escuchar una fantasía de Luis de Narváez, compositor del Renacimiento, interpretada por Hopkinson Smith, un reconocido, distinguidísimo laudista sobre todo, pero también intérprete de vihuela. Y quiero que le pongan mucha atención a este asunto de las voces. Si ustedes se concentran van a ver cómo hay una voz que entra y luego van otras que van entrando y cómo cada una pareciera tener una cierta independencia. Obviamente aquí podemos apreciar un sonido mucho más cercano a lo que podría ser una guitarra hoy, una obra
como esta es transcrita para guitarra, realmente va a sonar muy cerca a lo que sería el sonido de la vihuela en ese momento. Simplemente la vihuela tenía un sonido un poco más pues reducido en volumen, probablemente por las características físicas. Era común que en esa época se interpretaran las cuerdas o se pulsaran con las yemas, las uñas no necesariamente eran tan utilizadas, entonces va a haber diferencias más de color a ese nivel, pero el timbre en esencia va a parecerse mucho. Yendo ya como hacia el cierre de la sesión, vamos ahora sí como a sumergirnos en lo que va a ser la historia reciente de la guitarra. Entonces aquí ya vamos a hablar concretamente de una guitarra en su sentido pleno, la guitarra renacentista. Una guitarra que sería mucho más, digamos, apetecida por el pueblo que por la corte en ese momento en España, en cuanto la corte estaba sumergida era en el amor por la vihuela. Sin embargo, sí sería querida por la corte francesa. Entonces hay músicos de la corte francesa que escribieron para la guitarra renacentista, pero muy pocos compositores españoles escribieron para la guitarra renacentista, escribieron mucho más para la vihuela. Entonces fíjense que este es un instrumento, ahora lo van a ver en una foto, más pequeño que la vihuela y obviamente bastante más pequeño que la guitarra de hoy. Tiene 4 órdenes o grupos de cuerdas dobles. Con frecuencia, pues la primera era sencilla y las otras 3 sí eran dobles. Cuerdas nuevamente de tripa de gato, y en general podían tener hasta 10 trastes, porque eran instrumentos cortos. Una guitarra hoy puede tener solamente hasta la caja 12 y luego otros 7, ¿sí? En total unos 19 o 20 trastes, aquí hay solo 10. Y se utilizaba sobre todo para acompañar el canto. Entonces un instrumento muy popular y por ser tan pequeño muy fácil de transportar, sin lugar a dudas es el instrumento que seguramente los marinos españoles que venían con los barcos de los conquistadores traían, porque era fácil de guardar, se lo podían meter ahí como en el equipaje sin mayores, sin que fuera un estorbo. Y probablemente es de ese instrumento de donde empiezan a nacer todos los instrumentos que hoy conocemos de cuerdas pulsadas nuestros. Un signo de eso es esta idea de que muchos de nuestros instrumentos tienen 4 cuerdas, o al menos 4 grupos de cuerdas, el 4, el tiple, etc. Instrumentos también pequeños como el charango, el 4, pudieron haber venido de este instrumento con una talla aún menor, porque al parecer los indígenas, al copiar el instrumento a sus amos, no les gustaba que los utilizaran el mismo tipo de instrumento, entonces hacían un instrumento aún más pequeño para esconderlo debajo de la ruana y del poncho. Entonces esto es como el facímil de un libro, el tercer libro escrito en París para el aprendizaje de la guitarra del Renacimiento, más que el aprendizaje, pues como un compendio de obras. Esta es la portada del libro tercero de Simon Gorlier, 1551 en París. Aquí ustedes tienen una foto de una guitarra renacentista. Fíjense, pues era fácil hasta de colgarse acompañando una cantante. Aquí está el detalle de la roseta. Otra vez seguimos conservando como este apetito heredado del mundo musulmán por el detalle y la estética también física del instrumento. Vamos a oír 2 piezas para dar paso después como a alguna ronda de preguntas o de discusión. Inicialmente vamos a escuchar una pieza de Alonso Mudarra, un español, una de las pocas piezas entonces compuestas en España para la guitarra en ese momento. Después veremos que con la guitarra barroca pasa otra cosa en la próxima sesión, pero en este momento se seguía escribiendo exclusivamente, ante todo, para la vihuela en España. Sin embargo, quedan algunas pocas obras para la guitarra renacentista españolas de ese momento. Esta es una de ellas.
La última pieza es una pieza ya de un compositor francés, Adrien Leroy. Es un corto video igual, como muy informal, con un buen sonido igual, pero es que nos permite darnos una idea de lo que podría ser un personaje en su cotidianidad. Lo vamos a ver ahí como al aire libre, tocando esta guitarra de corte más popular, siguiendo algún tipo de tablatura que le habían regalado a algún vecino. Y vean la dimensión también del instrumento, es muy pequeño. Tengo ahí para llamar su atención sobre la manera como se toca el instrumento con la mano derecha. Comparado como con la guitarra moderna, ustedes ven que usa un ángulo más horizontal que le permite alternar el pulgar y el índice cuando toca escalas. Sí, era típico de la interpretación de estos instrumentos. Da un poco más de velocidad, de agilidad. Y bueno, habría como otras diferencias técnicas un poco más específicas, pero quería llamar la atención sobre eso. Este es Valery Sauvage, en el nombre del intérprete. Bueno, digamos que hasta ahí iría esta primera sesión, como un sobrevuelo muy veloz de los ancestros lejanos y cercanos de la guitarra. Me han pedido que deje como un espacio para oír preguntas, comentarios, aportes. Entonces pues es lo que quiero hacer en este momento, y después al final les cuento un poco de qué va a tratar la próxima sesión. ¿Vamos a usar micrófono, Susana, o así? Sí. No me quedó muy claro, ¿la vihuela viene del ud también? ¿O...? No señor, claro, es que como con tantas ramas es difícil seguirlas, pero pues lo que dicen los libros al menos es que la vihuela podría venir más de las violas, de la familia de los instrumentos de cuerdas frotadas. Luego, si usted piensa en un violonchelo, por ejemplo, en esa época podría ser una viola un poco más pequeña, se le llamaban a todas violas. Podría venir de ese instrumento, más que del laúd o de otro instrumento parecido a la guitarra. ¿Okay? Sí, señor. Al comienzo, cuando hablabas de la cítara griega, ¿sí? ¿Pensaba que tiene alguna relación con la cítara oriental de la India, por ejemplo? Es muy interesante. Yo creo que sí, digamos, en algún momento las etimologías se deben encontrar. Habría como que indagar un poco más. Digamos que la cítara ahí es un poco más de... Pienso que la quítara pertenece a otra familia, al arpa. La cítara yo creo que sería como otra ramificación, pero en algún momento dado como que tuvieron la raíz en algún instrumento común que no podría saber cuál es. Sí, señora. Mirando los instrumentos y las primeras que nos presentaste, parecería para una persona no conocedora de la música que la gran diferencia entre uno y otro, pues fuera del tamaño de
del mástil es los trastes y las agrupaciones de las cuerdas. Realmente, desde el punto de vista del sonido, ¿qué impacto tiene eso? ¿Te refieres a la diferencia entre qué y qué? La ud y la guitarra. Bueno, pues hay varias diferencias, digamos que entre el ud y la guitarra, digamos el instrumento árabe, ¿sí? Pues las diferencias, yo creo que la más, pues hay varias, pero una es el hecho de que fuera tocado más con un plectro, luego eso da un tipo de ataque más brusco y digamos la menos posibilidad de hacer cosas polifónicas como hace la guitarra al utilizar varios dedos. Lo otro es el hecho de que no tuviera trastes, porque eso hace que hubiera una escala que es diferente, que no es temperada, que trabaja como con microtonos, con otro tipo de organizaciones de sonidos. Y el sonido podría ser un poco más suave también, como más tímido me parece. Ahí está amplificado, por ejemplo. No sé si aquí ha venido, bueno, laúd he escuchado, ud no en esta sala, pero el laúd ya en la sexta fila pues no se oía bien, digamos, una guitarra hoy sí se oye hasta el final. Sí, señor. ¿Hay algún estudio sobre la influencia de esos instrumentos que están decorados con arte musulmán árabe, en que se lea qué traducían esos decorados? Porque generalmente no son espontáneos, sino hay una lectura poética en esos decorados. Realmente no conozco un estudio así, de alguien que sea como más, pues a mí me hacen pensar mucho como en la arquitectura. Sería interesante hablar con un arquitecto y quizás a veces también tenían inscripciones de letras que sí decían cosas, pero no lo conozco. No. Sí, señor. Desde el punto de vista de la interpretación, ¿qué ventajas trajo la introducción de trastes? Digamos que las ventajas fue que se pudo hacer música propia del sistema que se usaba en Europa en ese momento. Luego un sistema tonal con escalas que están divididas de una manera como más igual, si se quiere. No quiero como meterme en tecnicismos para no confundir, pero lo que puedo decir a grandes rasgos es eso, que los trastes permiten organizar los sonidos dentro de escalas que eran propias de ese momento en Europa. El que no tuviera trastes planteaba ciertas dificultades, aunque no es imposible. Sabemos que un violinista no tiene trastes e igual toca como con ese mismo tipo de sistema, pero yo creo que facilitaba las cosas. De hecho, incluso los trastes eran móviles, entonces había para ciertas escalas, como todavía en ese momento no estaba la escala temperada, había ciertas escalas que ellos creían que tenían que mover un poquito el traste para tener el sonido que querían. ¿Otra pregunta? Desde un punto de vista, digamos, social, se mencionaba de que la guitarra, al principio, la romántica, aludía más a canción cantada y también algo popular. Si vemos, digamos, el piano, otros instrumentos, era música más litúrgica. Entonces me pregunto, ¿qué escala, digamos, nace la guitarra? ¿Si más popular o también tenía, digamos, cierta conexión con la música litúrgica o la iglesia? Ok, bueno, pues ahí hay varias cosas. Digamos, primero, durante muchos años los instrumentos estuvieron excluidos de la música litúrgica. ¿Sí? Se asociaban más a la música popular, por eso 98% de la música que conocemos antigua litúrgica es para voz. ¿Sí? Los instrumentos empezaron a aparecer mucho después. De hecho, el piano apareció mucho después. ¿Sí? En esa época aún no existía el piano, existía algún antecesor en el barroco como parecido al clavecín, que era un instrumento que golpeaba las cuerdas con el mismo sistema del piano, y luego vino el pianoforte, etc. Pero la guitarra sin duda estaba asociada mucho más a los contextos populares en esos momentos. ¿Por qué conocemos más la guitarra o las músicas, digamos, llamémoslo cultas, académicas, aristocráticas? Por la sencilla razón de que se escribían. La música popular no. Entonces lo que podemos conocer de la música popular de ese momento es porque nos llegó por tradición oral o porque alguien la escribió, ¿sí? Pero de hecho gran parte de la música
o una parte importante que conservamos de la música que se escribió popular fue gracias a libros que fueron forrados con partituras por monjes, por ejemplo. Entonces en esos forros encontramos partituras que ellos desechaban porque era música popular, no era importante. Pero hay una gran cantidad de música popular que solo podremos conocer pues yendo a la tradición, como al sur de Francia. Bueno. Gracias. Mi pregunta es en relación de la matemática y la vibración por segundo, que es lo que se conoce con el nombre del período, estudios que hizo Johann Sebastian Bach, mi compositor predilecto. Mi pregunta está en el sentido de si usted conoce alguna referencia bibliográfica en relación con el estudio de la divina proporción de la matemática que venía desde los pitagóricos, que hizo ese estudio, lo profundizó Johann Sebastian Bach, quien además era un gran matemático. Sé que los hay, y con todo este asunto de la proporción áurea y etcétera, la serie de Fibonacci, todas esas historias, yo en este momento no le puedo dar esas referencias. Si alguien en el público la puede dar, bienvenido, pero se la puedo ayudar a conseguir. Me interesa muchísimo. Es en relación precisamente con eso que usted nombra, la divina proporción, que estaba en relación también con el trabajo maravilloso que hizo Leonardo da Vinci de la divina proporción. Y hay un número, yo no recuerdo si ese es un número áureo, que es el que tiene en la guitarra un reconocimiento como el número divino en la guitarra, distinto en el clavecín, que yo no sé, usted ahora notó que el clavecín golpeaba, y yo creo que el clavecín, más que golpear, lo que hace es como arañar, pulsar, sí, pulsar. Claro. No, el que golpeaba era el otro, que es el clavicordio o el clavicémbalo. Ahí me ayudan los músicos, pero hay dos: uno que pulsa, que es el clavecín, que es el clavicordio, entonces el que golpea. Así es. Con relación a lo otro, pues no le puedo dar mucha información, salvo que todo este tema de dónde se ponen los trastes tiene que ver con la división de la cuerda, que está asociada a la serie armónica y que está muy relacionada a las proporciones, digamos, de la matemática. Sí, de la división de la cuerda. Del número de ondas, de montes y de valles que hay según se acerquen los dedos del intérprete en relación con los trastes, que precisamente son puntos de referencia. ¿Algún otro comentario, aporte, pregunta? Allá atrás. La relación de 5 cuerdas o 6 en el ud árabe, me parecía que las 5 cuerdas, bueno, el número 5 en la cultura árabe pues es bastante significativo, y lo que pasó en la parte de España fue que lo cambiaron de 5 a 4, pero no me quedó muy claro el por qué habían uds de 6 cuerdas. No, pues eso sí es un desarrollo histórico. Llegaron a ser de 6 cuerdas, pues yo presumo que tenía que ver, que creo que más que como con asuntos mágicos y eso, pues como con la posibilidad de hacer acordes con más sonidos. Habría que indagar si hay alguna relación como con los números y sus significados más de orden metafísico y eso. Nuevamente no los conozco, pero la escala, por lo contrario, podría ser que sí, la escala de 7 sonidos y todo esto, pero el número de cuerdas no creo. Daniela. Pues para, digamos, un poco no responder, sino lo que yo he podido leer, pues al inicio el ud tenía 4 cuerdas, 4 órdenes, que generalmente, digamos, que tenían asociaciones con los 4 elementos, con las 4 estaciones, todo esto. Y posteriormente, pues hay varias teorías que dicen que pues hubo un músico que le agregó una 5ª cuerda, que decían que era como el alma, ¿sí? Pero esto obviamente es pues una leyenda. Este músico se llamaba Siriaco. Y pues luego el que se le añaden otros órdenes son cosas, digamos, más prácticas, como para acoplarse a lo contemporáneo. Sí, creo que Siriaco fue de España. Siriaco pues, es un músico que era
de Bagdad, creo, viajó a España, le puso la quinta cuerda, pero eso pues obviamente no fue, o sea, pudo ser otra persona que se la puso y digamos que se atribuyó a él que se la puso, pero son, digamos, cosas que pues no se puede cuantificar, ¿sí? Y con respecto a lo de Bach y pues digamos estas proporciones matemáticas, sí existen varios digamos artículos que hablan sobre las proporciones que digamos de Bach, sobre los temperamentos que él utilizaba, y hay uno que digamos que ha causado mucha polémica, que muestra que en la portada del clave bien temperado, ¿sí? Él pone unos espirales, ¿sí? Y muchos musicólogos lo han interpretado como que estos espirales significan el número de vibraciones que debe tener entre un intervalo y otro para que se pueda tocar todos los dos libros del clave bien temperado, que pues contienen todas las tonalidades. Entonces digamos que esto es como una respuesta al sistema mesotónico, ¿sí? Que era el que se venía utilizando antes, que pues ya tenía otras relaciones matemáticas y que pues ya pues no me voy a poner a explicar, pero era como el más común, pero en el que no se podían tocar todas las tonalidades. Lo que hizo Bach y muchos de los compositores de esa época fue tratar de acomodar ese mesotónico para que se pudieran tocar todas las tonalidades y que cada tonalidad tuviera su afecto. Esto que hablamos de que la música pues es una manera retórica, pues que cada tonalidad tuviera un afecto diferente, y pues digamos de esto sí existen pues montones de tratados desde el Renacimiento que tratan pues la manera de afinación de los instrumentos, ¿no? Pero con respecto a Bach, pues ese es el único que sé. Si quiere luego le puedo dar la referencia. Muchas gracias, Daniela. Un comentario más, por aquí había una mano. Iba a decir lo que dijo Daniela, seguro. Le quitaron la palabra de la boca. ¿Sí? ¿Y a qué se debe que para la afinación de la guitarra se usen todas las cuerdas en el quinto traste y hay una que es en el cuarto? Sí, esto se debe a que las cuerdas están afinadas de la siguiente forma. Yendo de arriba hacia abajo van cuarta, cuarta. O sea, cuando hablo cuarta es que hay 4 notas, digamos la primera es un mi, la segunda es un la. Entonces hay una distancia, llamamos en música un intervalo de cuarta. Entonces entre la quinta y la cuarta cuerda hay otro intervalo de cuarta. Entre la cuarta cuerda y la tercera cuerda hay otro intervalo de cuarta, pero luego entre la tercera y la segunda hay un intervalo de tercera. Entonces eso quiere decir, por eso es que en la tercera uno oprime, pues digamos, un traste antes para producir el mismo sonido. Lo que uno está haciendo ahí es produciendo la misma nota. Luego si uno apoya su dedo en el quinto traste de la sexta cuerda, está produciendo un la, que es la misma nota de la quinta cuerda al aire. Entonces uno las puede ir comparando, pero hay como muchas formas de afinar. Esa es una, ¿sí? ¿Qué importancia tiene la madera en el instrumento? ¿Tiene que ser una madera especial? Claro que sí. Todas las historias de los instrumentos antiguos, ¿no? Que nos han dañado, que han perdurado, ¿no? Sí, por supuesto que ahí también entramos en temas muy técnicos, pero la calidad de la madera tiene que ver absolutamente con la calidad del sonido. Es lo que hace, entre otras cosas, que una guitarra o un violín pueda valer 2 millones de pesos o 100 millones de pesos. Es la calidad de la madera y luego pues obviamente otras cosas como la calidad del secado, las técnicas que se usan. Los lacados. Pero es tan importante que conozco constructores, por ejemplo en Francia, en Bélgica hay uno que construye clavecines, y antes de construir el clavecín, cuando alguien va a encargárselo, se lo lleva al bosque a escoger el árbol
que van a utilizar para ese clavecín, si es que no tienen que traer las maderas de otro lado. Entonces él se vuelve una relación ahí sí casi que, pues no sé, como mágica con la materia de la madera, y no todas las maderas sirven. Entonces eso es fundamental. Probablemente cuando hablemos de la guitarra moderna podamos hacer un poco más de profundidad en eso. La sesión entrante la vamos a dedicar a hablar sobre la guitarra barroca, luego como sobre el desarrollo de esta guitarra, el Renacimiento, pero hacia el barroco, donde ya se empieza a escribir un lenguaje mucho más elaborado, típico del barroco para la guitarra. Luego vamos a hablar de la guitarra clásico-romántica. Es un momento en el que la guitarra tiene una especie de boom que hay que empezar a ver con compositores contemporáneos de Mozart, de Beethoven, que estaban escribiendo ya para guitarra, y los inicios de la guitarra moderna, que se da sobre todo en España con toda la corriente, digamos, romántica, entrando en el siglo XX de la escuela española, y que bueno, cada vez nos acerca más a este instante. Entonces pues los espero en 8 días del otro lado de la calle, en el Museo del Banco de la República, y espero que esta semana pues se lleven como preguntas, sonidos para seguirlos buscando en sus casas, seguirse nutriendo y que podamos seguir este recorrido juntos. Muchas gracias.